Gloria a Dios. Amados pastores, misioneras, líderes en formación y a todo el cuerpo de Cristo, les animo a que preparemos nuestro corazón para alabar y adorar a nuestro Rey de Reyes. Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día estamos una vez más unidos para poder exaltar el nombre del Señor y escuchar de su palabra. Y vamos todos juntos alabándole al Señor y diciéndole en esta preciosa alabanza una vez más, reafirmando el llamado del Señor sobre nuestras vidas. Y le decimos juntos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y vamos todos juntos levantando nuestras voces al Señor y diciéndole: Padre Santo, aquí estoy, usa mi vida, Señor, usa mi vida, Padre Santo. Aleluya, gloria a ti, Jesús. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré, permaneceré contigo hasta el fin. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Oh Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí, mi Señor. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, mi Señor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Oh Señor, con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Oh Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí, mi Señor. Heme aquí, heme
Heme aquí, mi Señor. Gracias, Señor. Estamos muy contentos y agradecidos con cada uno de ustedes, pastores, misioneros y líderes y amigos que nos acompañan en esta noche. Hoy estamos muy contentos. Ministerio Cristiano Logos Perú, su casa para servirle, viene dando clases cada año, cada mes, cada semana. No nos cansamos hasta cumplir, hasta el último día que Dios nos permita poder equipar, preparar, capacitar a cada uno que tenga un corazón dispuesto a aprender. Estas enseñanzas están disponibles para cada uno de ustedes, los que han venido con un corazón dispuesto a aprender. El día de hoy continuamos con el segundo tema, lo cual estamos muy contentos y agradecidos. Les damos nuevamente la bienvenida. Buenas noches, amados hermanos. Qué gusto poder nuevamente estar reunidos en esta oportunidad, por este medio, gracias al Ministerio de Cristianos Logos y a todos por ustedes, por su entusiasmo que semana a semana lo están mostrando al Señor, esa disposición que tiene cada uno de ustedes de poder aprender más de Él, ser guiados por su palabra, y eso es sumamente especial. Demuestra ese carácter, ese deseo de siervo, de ser sumiso a su Señor, de esperar de Él lo mejor, ¿verdad? Y en esta noche tenemos ya la segunda sesión de este curso especial con nuestro hermano Lubin Arias. Él es magíster en ciencias, maestro o docente del área de maestría en estudios contextuales de la Universidad Prometa. Y además es pastor, ¿no?, en Costa Rica. Entonces, es un hermano que muy estudioso de la palabra del Señor, con deseos de servir a su Señor, y todo lo que el Señor pone en su corazón tiene esa disposición de poder compartirlo. Entonces lo tenemos una vez más con nosotros en esta noche. Que el Señor le bendiga, hermano Lubin, y amén. Que podamos ser otra vez edificados en esta noche. Adelante. Amén, amén. Buenas noches, queridos hermanos y hermanitas. Estoy impresionado wow, el Ministerio Logos. Wow, estoy impresionado de la excelencia con que están haciendo las cosas. Oiga, y es que uno de Panamá para arriba, uno está escuchando, pero me encantó esa alabanza. Qué hermoso, qué artista, o sea, gloria sea al Señor. Y uno sabe cuando yo toco guitarra, yo también ministro en la alabanza por muchos años, ¿verdad? Pero uno siente el feeling cuando alguien está haciendo las cosas con amor para el Señor. Así que nos vamos a edificar esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Y cito, Pastor César y todo este grupo lindo de pastores, pastoras, obreros, obreras, y qué honor que tengo yo de compartir esta audiencia con esta audiencia maravillosa. Muy bien, ¿cómo nos fue esta semana? ¿Pudieron tener todo? Sí, Sí, gracias a Dios. Sí, ¿verdad? Y yo espero que cualquier duda, cualquier cosita, entonces van comunicándose con el Pastor César, que yo con mucho gusto, ahí está mi celular, y en la medida de lo posible yo contesto tan pronto como sea posible al Pastor César para que ustedes tengan todo lo que necesitan, ¿verdad? ¿Escuchan bien? ¿Fuerte y claro? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, gloria a Dios. Sí, pastor, se escucha clarísimo. Excelente, ¿verdad? Entonces vamos con paso firme. Hoy vamos a trabajar una parte de tipo bíblico, teológico, teórica. Vamos a dividirnos en 5 o 6 grupos para trabajar, si acaso, 10 minutos y volver al salón principal, ¿verdad? Con unas cositas que tengo ahí para dialogar, y entonces estaremos abordando preguntas que tengan ustedes, o inquietudes o comentarios, ¿verdad? Yo necesito 6, faltando casi 5 minutos, tengo que salirme. La vez pasada me salí, creo yo, porque a las 8 en punto, hora de Costa Rica, estoy dando terapia familiar. Yo soy terapista familiar también. Entonces, hasta las 9 de la noche acá en Costa Rica. Pero bueno, es un gozo para mí. Y vámonos
vamos a entrarle de una vez para ver casualmente lo que ya habíamos iniciado la vez pasada. ¿Ok? Me confirman si logran ver, ¿verdad? Presentación. ¿Sí? Sí, pastor, sí se logra ver. Perfecto, entonces, sí. Hemos iniciado, digamos, con este asunto de ir clarificando términos, ir entendiendo términos, como en todo estudio. Es muy importante definir términos, conceptos, para que no entonces nos pase lo de una serie de Chaparrón Bonaparte, ¿verdad? Una serie mexicana, yo no sé si ustedes lo han visto allá, entonces que siempre cuando decían, dígame licenciado, y él decía, licenciado, ¿verdad? Entonces que tú y yo estamos locos. A veces las conversaciones no son fructíferas porque no aclaramos conceptos. Y hablar de cosmovisión, ¿verdad? Es importante definirla y ya nosotros veníamos hablando porque las ideas tienen consecuencia y acorde a la cosmovisión que se tenga, así serán las consecuencias en este mundo real, que es un mundo físico, pero que también tiene personas con sentimientos, convivencias. Y nosotros habíamos definido que una cosmovisión, ¿qué era? ¿Qué era una cosmovisión? A grandes rasgos. Es una matriz mental. Es una matriz, una red de presuposiciones a través de las cuales interpretamos todo lo que percibimos. Todo lo que percibimos lo interpretamos por medio de esas presuposiciones. Un sistema mental también, por el cual conscientemente ubicamos o acomodamos todo lo que creemos y por el cual interpretamos y juzgamos la realidad. Consciente e inconscientemente acomodamos. Una vez que acomodamos lo que creemos, venimos y lo que se viene dando lo interpretamos y juzgamos la realidad. Esta frase es vital, juzgar o valorar la realidad. Una forma de ver, interpretar toda la realidad. Y nosotros habíamos hablado también, esto es algo parecido, un filtro por medio del cual se ve la realidad. Ahora, Dios nos ha dado el mejor filtro. Y la comunidad, la cosmovisión cristiana, no me cabe la menor duda que es la mejor manera de ver la realidad física y existencial del ser humano también. Y entonces, pero hay cosmovisiones que compiten. Aquí hay un principio vital e importante. Lo que ves es influenciado por lo que se te ha enseñado y por lo que esperas ver, por supuesto. Y a todos nos ha pasado por igual. Ahora, en términos generales, entonces, la cosmovisión es como un mapa mental. Alguien dijo es que uno va poniendo pieza por pieza y ahí va hasta que logra armar el rompecabezas. Ahora, y esto es motivo de estudio por los antropólogos. Los antropólogos que han tenido que viajar, y los primeros antropólogos fueron los misioneros, aunque no se les llamara así. Ciencias tempranas, jóvenes, antropología, arqueología, todavía la historia, pero antropología, arqueología, sociología también. Pero especialmente aquí, que los primeros misioneros cristianos que tenían que visitar otras latitudes, obviamente, al principio se iba y obviamente se encontraban con otras culturas y había que establecer puentes con estas culturas. En Prometa tenemos tanto la maestría en un certificado, pero la maestría en estudios contextuales. Y nosotros también tenemos, convenio con SETI, y ahí tenemos a un buen amigo, Ross, ¿verdad? Que es increíblemente un teólogo, un biblista, un estudioso, para poder ayudar, lo decía desde la clase pasada, a los hermanos y hermanitas, para poder entender nuestros grupos indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y así no solamente los grupos indígenas, sino también las tribus urbanas que existen hoy, occidentales, orientales, etcétera, en el mundo. Y todos los seres humanos, hay un buen curso que damos en
en Prometa sobre Cosmovisión, dedicado solo Cosmovisión, 8 semanas. Hay un ruidito ahí, si pueden apagar por favor, el micrófono. Entonces, que estudiamos casualmente qué elementos compartimos los seres humanos. Porque es falso sostener de que todo es relativo. Y de una vez, no, es mentiras. Es mentiras. Los seres humanos, antropológicamente, si bien tenemos cosas muy, muy personales, pero todos compartimos algunos universales. Todos tenemos, entre nosotros los seres humanos, tenemos cosas en común como seres humanos. Pues eso es lo que nos hace ser únicos de la especie. Y no importa si estamos aquí en Costa Rica, o está en Brasil, o en Arabia, donde sea. Entonces, imagínense, Paul Hiebert fue un antropólogo impresionante, o creo que fue, o no sé si todavía está vivo, yo espero, pero Paul Hiebert, y también comparamos los estudios de Kearney, que incluso él era un hombre, un ateo, pero eran antropólogos. Hiebert era un antropólogo cristiano. Entonces, en algunas lecturas que hacíamos, estábamos viendo aquellas cosas que tenemos todos los seres humanos en común. Y las tenemos. Son universales. Entonces, claro, esos universales pueden venir y entenderse, creerse, y en la medida en que nosotros enfrentamos la realidad, pero en forma de preguntas, entonces la respuesta que se da a esas preguntas que tenemos en común todos los seres humanos va a reflejar nuestra cosmovisión. Y entonces, ahí está, ustedes tuvieron una lectura de Sire, ¿verdad? ¿Qué les pareció? La lectura de Sire, ¿bonita? Ok. Yo espero que bien, muy buena. Y el doctor Cruz nos va a meter en lo que es ya propiamente aplicado a la cosmovisión posmoderna. Pero, otra vez, hay cosas que compartimos nosotros, todos los seres humanos. Por ejemplo, nosotros compartimos la pregunta del origen. ¿De dónde venimos? Entonces, son elementos que constituyen una cosmovisión. Acorde a nuestra cosmovisión, vamos a dar respuesta a esta pregunta. También tenemos pregunta de qué, de qué son las cosas. Eso tiene que ver con la ontología o el estudio del ser en cuanto a ser. ¿Qué son las cosas? ¿Cuándo dejan de ser? O sea, la realidad. ¿Qué es la realidad? Y todos nosotros, los seres humanos, tenemos que responder a esa pregunta, como también el conocimiento. ¿Qué sabemos? ¿Cómo conocemos? ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento? Otra pregunta importante es la parte ética. ¿Es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Quién lo define? Otra vez, elementos son preguntas que nos hacemos todos los seres humanos y que respondiendo a estas preguntas reflejamos nuestra cosmovisión o nuestro mapa mental. ¿Tendrá propósito la humanidad? ¿El ser humano tiene o no tiene propósito en esta vida? Y finalmente, pueden ser más, pueden ser menos preguntas. ¿Habrá algún destino final? Otra vez, todos tenemos una cosmovisión y antropológicamente los seres humanos nos hemos hecho preguntas que no se los hacen los animalitos. No, el perrito no pregunta de dónde venimos. No, solamente el ser humano se hace esas preguntas. Ahora, nosotros con nuestra cosmovisión cristiana sabemos que hemos heredado de Dios raciocinio, imagen y semejanza de Dios. Pero aún los que no creen en Dios o los que creen, ¿verdad?, en que venimos de un proceso evolucionista, ¿verdad? Yo no lo creo, pero que venimos y que hemos desarrollado, hemos pasado a ser homínidos de los primates y homínidos hasta ser homo sapiens, seres pensantes. Aún dentro de la especie de seres pensantes que no se comparte con el primate, ya no es primate. Aún yo les digo, yo desafío esa posición, que aún ahí dejó de ser primate, pero ya, aún ahí esas preguntas no se las hacen ni los primates ni ningún otro ser vivo. Me explico.
Por supuesto que nosotros tenemos nuestra cosmovisión y creemos que nuestra cosmovisión se sostiene contundentemente en cuanto al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Pero estos son elementos que constituyen una cosmovisión. Y entonces voy a mostrarles principalmente cómo se pueden subclasificar las cosmovisiones del mundo. Y tenemos por lo menos tres divisiones. Hay 3 divisiones aquí. Y yo las he clasificado entre teísmo y ateísmo. Algunos lo acomodan así: teísmo, ateísmo o panteísmo. Si ustedes notan, entonces, dentro de estas cosmovisiones, aquí hay una manita. Vea qué interesante, hay una manita, ¿verdad? Y entonces aquí pueden caber las cosmovisiones o las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam. Dios existe. El teísmo lo que propone es que Dios existe. Estamos aquí por esta mano creadora. También entonces tenemos aquellos que solo creen que la naturaleza existe, que en realidad no hay Dios, no hay una mano aquí. Somos aquí fruto de la casualidad. Alguien dijo, como un almuerzo gratis, vino la existencia de todo este universo, y se le llama ateísmo. Y el a es un prefijo. Aquí no está la mano. Dios, sin Dios. Entonces, curiosamente, aquí, como ustedes pueden notar, bueno, de aquí, en esta parte del teísmo, todo lo que se sostuviera, todo pensamiento que respondiera a de dónde venimos, ¿habrá algún propósito en la vida? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Quién lo define? ¿Cuál será el destino? ¿De dónde conocemos? ¿Cómo es la historia? Obviamente, a esto es que lo que se le conoce como premodernismo. Premodernismo. Todo lo que se explica a partir de Dios. Dios existe. Nosotros somos premodernos en el sentido de que creemos que la mano creadora y que hay una mano que interviene todavía en la humanidad. Aunque no negamos, por supuesto, elementos de la modernidad que vienen aquí y que entonces, más o menos en el 1700 hasta finales del siglo XX, ya entrando al XXI, que se da el poder postmodernismo, entonces tenemos de premodernismo hasta el 1700, del siglo XVIII, y empieza el modernismo. Y en el modernismo aparecen varios matices, que ya no es Dios, que Dios no tiene nada que ver, que no, o sea, la mejor versión podría ser el deísmo, que dicen, bueno, algún ser superpoderoso creó todo esto, pero se fue, dejó todo este mundo, se fue, ya no tenemos ninguna mano aquí. Entonces nos quedamos en una caja que se llama naturaleza. Y a partir de lo que es todo lo natural, todo se tiene que explicar en términos naturales, porque Dios no existe, no hay Dios. Entonces, toda explicación tiene que ser a partir de la misma naturaleza. Por supuesto que lo lleva a alguien, lo lleva a un plano existencial, digamos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Pues al fin de cuentas, no somos nada, y viene el nihilismo. Ahí hay existencialistas, filósofos existencialistas como Sartre, Camus, ¿verdad? Albert Camus, y todos estos son ateos, y entonces, y Nietzsche es un nihilista, Friedrich Nietzsche, que él dice que nosotros pues, realmente no somos nada, y ponen una imagen impresionante al ser humano como simplemente somos parte de un engranaje natural, ¿verdad? Pero alguien dice, no, hombre, eso suena muy feo. Y Albert Camus dice, bueno, sí, la vida es absurda, ¿cierto? Pero hay que inventarse un propósito en la vida. La cosa es que a grandes rasgos está el teísmo y está el ateísmo. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
sucede que hay una reacción a lo que es el modernismo. Hay una reacción al modernismo. Prometió progreso, prometió lo que no prometió la religión, lo que no cumplió la religión, que el mundo va a progresar, que los problemas se van a solucionar, que las enfermedades se van a superar. Por eso se llama el progreso de la humanidad por el modernismo. Pero se da la Primera Guerra Mundial, se dio la Segunda Guerra Mundial, y entonces hay una reacción por parte del mismo ser humano a lo que es el modernismo y retoma o se vale de algunos supuestos dados por el panteísmo, donde Dios es todo y todo es Dios, que la verdad no lo es y lo que no es verdad también no puede ser. Y aquí es cuando tenemos aquí el budismo zen, el hinduismo, nueva era, y estos perfectamente varios de sus postulados pueden ser clasificados dentro de lo que se conoce como postmodernismo. Pantos del griego, que es todo, ismo, todo es Dios y Dios es todo. Si todo es Dios y Dios es todo, entonces no hay Dios personal. Al fin de cuentas es una forma filosófica y hasta religiosa de ateísmo. Por ejemplo, el budismo zen no hay un Dios personal. Hay una conciencia cósmica, es lo que se conoce, pero no hay un Dios personal. En el hinduismo son millones de dioses, pero esos dioses son proyecciones humanas. Y nueva era, ni digamos que New Age, el ser humano es su propio Dios. Yo soy Dios, como dice Shirley MacLaine, que estaba ahí en el mar y estaba haciendo su mantra. Y en su mantra, entonces, ahí nosotros vemos que ella dice, busca tu yo, busca, porque tú eres divino, tú eres Dios. Entonces, a grandes rasgos, uno podría clasificar las cosmovisiones del mundo en teísmo, ateísmo y panteísmo. A mí me gusta ubicar teísmo, ateísmo y panteísmo, ubicando en la historia, por la historia, como se han venido desarrollando las. El teísmo se da en un premodernismo, pasa a un modernismo que se tornó ateo, y la reacción al ateísmo vino a ser remembranza con el posmodernismo de lo que hoy sabemos como panteísmo, y es un resurgir, digamos, de muchos postulados de asiáticos, orientales y asiáticos. Ahora, uno pregunta, bueno, pero entonces, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón en todo esto? Porque cada quien tiene su propia cosmovisión, entonces, pues sí, pero habrá alguna manera de que nosotros podamos decir cuál es la cosmovisión correcta, porque esto nos lleva, digamos, a decir que entonces, cada quien en su posición, cada quien donde fue ubicado, ¿no? Voy a pasar esto y después regresamos. Y entonces aquí entramos a un punto de evaluación de la cosmovisión, evaluando una cosmovisión, ¿verdad? Y esto es vital porque es así como nosotros vamos a poder decir, no, esto no es correcto, o esto sí está bien, o está más o menos, o le faltó, está a medio palo, como decimos acá, o sea, está a medio camino, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, que dicen, yo no sé, yo creo que sí, que dicen, bueno, mandemos buenas vibras, ¿o sea, han visto eso? Mandemos buenas vibras. ¿Qué quiere decir con eso? Ni que fuéramos Goku, aquellas series, ¿verdad? Goku o energías. Eso es cosmovisión cristiana. O debemos de orar por nuestros hermanos que están, o yo declaro o decreto. ¿Eso es cristianismo o eso es budismo? Tenemos que evaluar qué elementos tenemos en nuestra cosmovisión. Por favor, vaya copiando sus preguntas, sus inquietudes.
Y yo quiero mostrarles, hermanos y hermanitas, efectivamente sí, uno tiene que valorar las cosmovisiones, sean estas ateas, si es atea, si es teísta, porque también hay muchas personas religiosas. Nuestros pueblos de este lado son animistas, de antigüedad, ¿verdad? Se cree, obviamente, hay diferentes formas de expresarlo, la Pachamama y toda la cuestión y todo lo que implica, ¿verdad? Y lo que es la naturaleza, la madre tierra, muchas respuestas. 4 preguntas principales: origen, propósito, ética, moralidad y destino. Y acorde a eso, entonces uno ubica su cosmovisión. Y es impresionante cómo, a pesar de que estamos de este lado del charco, a diferencia de Asia y otros lugares, sí hay en común ciertas cosmovisiones animistas, por ejemplo, ¿verdad? De que tal vez cree que en las cosas ahí hay un espíritu, hay algo espiritual ahí. Es impresionante esto, porque así es el ser humano. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de una cosmovisión? Porque vamos a estar por varias semanas, 6 semanas, hablando de la cosmovisión posmoderna. Pero vamos a ir subclasificando el impacto de la cosmovisión moderna acorde a estos 4 ejes transversales que deben de ayudarnos a nosotros a ¿qué? A poder valorar esa cosmovisión. Primero es la razón. Segunda es la experiencia externa y la experiencia interna. Regale un momentito solo para decir que estoy en clase. Hola Esteban, estoy dando clases, te llamo ahora más tardito, por favor. Discúlpame, estoy dando clases. Ya ahorita te llamo. Bendiciones. Entonces, está la razón, está la experiencia externa, está la experiencia interna y está la práctica. Ronald Nash, profesor, es filósofo y a mí me encanta su libro sobre cosmovisiones en conflictos, tiene varios libros, o las preguntas más importantes de la vida, ¿verdad? Tiene 2 libros tremendos y él habla en su capítulo cómo probar la cosmovisión. Entonces, la razón, la experiencia externa, la experiencia interna y la práctica. Y vamos a ver un poquito, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con la razón? Esta prueba aplica las leyes de la lógica, principalmente la ley de no contradicción. La ley de no contradicción, que nosotros la usamos todos los días, ya por inconscientemente, pero sí somos seres racionales, gracias a Dios, es que alguna cosa, una persona o un animal o alguna cosa, ¿verdad? Que puede representar cualquier cosa, no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, yo soy Lubin Areas. Yo soy profesor de ESEPA y de Prometa. Pero si yo soy Lubin Areas, entonces yo no puedo ser, por decirlo así, Lubin y no ser Lubin al mismo tiempo, en el mismo sentido. Que yo sea Lubin Areas y que yo estoy dando un curso en este momento, pero en este momento estoy dando un curso en Estados Unidos, en una iglesia en Estados Unidos. No. No, porque Lubin Areas está dando un curso aquí con el Ministerio Logos. Pero resulta que sí, que Lubin también estaba dando. No puede ser. No puede ser y no ser al mismo tiempo y al mismo sentido. Otro ejemplo muy común que podríamos decir, cuando uno dice, ¿qué es el matrimonio por definición? Bueno, es la unión de un hombre y una mujer que ellos han iniciado un proyecto para reproducir, para multiplicarse y pensar en la futura generación, brindando todas las condiciones para que pueda florecer esta nueva generación, pero es la unión entre un hombre y una mujer. Y que cuando hablamos de matrimonio es que es la matriz donde se va a concebir y reproducir la futura generación. Pero alguien dice, no, pero matrimonio puede ser también 2 personas del mismo sexo o 3 personas del mismo sexo, o podemos meter un perro, un gato, una computadora, o podemos poner un carro. Un momento, suave, un momento. No está pasando la prueba de la razón.
Porque si algo ya se define como tal, entonces esta ley lo que dice es que no puede ser una vez definido y no ser lo que ya definimos. Entonces, esto es una prueba, hermanos y hermanitas, muy, muy importante. No puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, hoy está muy de boga y muy de moda decir, por ejemplo, en el campo cristiano, lamentablemente digo yo, cristiano evangélico, ¿verdad? Que uno dice manifestaciones del Espíritu, es una manifestación del Espíritu, es Dios, y Dios puede hacer lo que Él quiera. Sí, claro, Él puede hacer lo que Él quiera, pero todo lo que Él quiera será acorde a su santidad y su naturaleza. No podemos decir que Dios es santo y no podemos atribuirle a Dios cosas que son vergonzosas. No se puede. Entonces, porque si alguien cree que se pueden atribuir cosas, desórdenes y cosas así a Dios, entonces no estamos hablando del Dios de la Biblia y está violentando la prueba de la razón, la prueba aquí de la ley de no contradicción. Ok, un objeto no puede ser redondo y no redondo al mismo tiempo y en el mismo sentido. Estos son ejemplos, hermanos y hermanitas. La presencia de una contradicción lógica siempre indica un error. Eso es automático. Claro que sí. Por ejemplo, ustedes han visto que se han puesto muy, pero muy de moda el cuestionamiento, digamos, del género, el asunto del género. Yo sé que en Perú y en Latinoamérica, en el sur, en este lado también, en todo nuestro continente, vino desde Europa, Estados Unidos, y todo nuestro continente han venido teóricos, y ustedes ven también hoy por hoy muchos hasta teólogos académicos que se valen de su título para decir cosas absurdas, que el hombre, que el ser humano, ¿verdad? El varón puede ser mujer, o la mujer puede ser varón, o no puede ser ninguno, o puede ser fluido su género. Ustedes lo saben. Entonces, con solo la mención de estas cosas que van a violentar la ley básica de lo racional, de no contradicción, eso debe de ser estimado de una vez como absurdo, por lo tanto falso. Pero hay personas que sostienen. Por tanto, tenemos el derecho de esperar que un sistema conceptual sea lógicamente consistente tanto en sus partes como en su totalidad. La inconsistencia siempre indica error y una acusación inconsistente siempre debe ser considerado seriamente como ¿qué? Como falso. Mientras que una contradicción puede indicarnos un error, la falta de contradicción no garantiza la veracidad. Por eso necesitamos otras pruebas. Entonces vamos de nuevo. Una cosmovisión tiene que ser evaluada, valorada a nivel racional. ¿Está afirmando algo y negando algo a la misma vez? Por ejemplo, el yin yang. Ustedes saben que el yin, así con una S, ve una parte negra y una parte blanca. Y eso se llama como balance, ¿verdad? A nivel espiritual y real. Y la realidad es prácticamente es energía materializada, pero es energía. Y vean qué interesante, porque en lo negro ponen un puntito blanco y en lo blanco ponen un puntito negro. ¿Se acuerdan de eso? El yin yang. Y es interesante porque ¿qué es lo que están diciendo? Que lo blanco puede tener algo negro y lo negro puede tener algo blanco. Entonces uno dice, si lo blanco es lo verdadero y lo negro es lo falso, entonces en lo verdadero me ponen que algo puede tener algo, lo verdadero puede tener de lo falso y de lo falso podría tener algo verdadero. Y eso es una total contradicción. ¿Qué en cuanto a la experiencia externa? Ya vimos lo racional, que no debe de llevarnos a lo absurdo de la realidad. Ahora vamos a la experiencia externa. Esto es importante porque nosotros tenemos un mundo interno y hay un mundo externo. Una cosmovisión debe corresponder con lo que sabemos acerca del ser humano y del mundo que nos rodea, por supuesto. La Biblia nos revela conocimiento de nosotros como seres humanos, pero el Señor le deja al ser humano la capacidad de estudiar la realidad
material, el origen, en fin, y también la realidad humana, la realidad existencial. Ese conocimiento que aunque no es absoluto como el conocimiento de Dios, por supuesto que eso nos va dando un mapa de la realidad. Y esa prueba externa debe coincidir con la prueba entonces interna. Es correcto que protestemos cuando una afirmación de una cosmovisión está en conflicto con lo que sabemos ser veraz del universo físico. La cosmovisión debe ayudarnos a entender lo que percibimos. Un gran número de cosmovisiones no pasan esta prueba, no pasan. Por ejemplo, el dolor y la muerte son ilusiones. El dolor y la muerte son ilusiones. ¿Qué cosmovisión nos dice eso? El posmodernismo, como lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, New Age, también el budismo zen, o como alguien me dijo que yo le testifiqué y recibió al Señor, murió de cáncer, pero me dijo a mí, no, mire, pastor, él era el papá de una miembro de la iglesia. Entonces esta miembro me lo dio a conocer y el Señor, muy especial, ¿verdad? Y entonces yo le dije, mira, me contaron que estamos orando por ti, estamos orando tenía cáncer, estamos orando por tu enfermedad. Me dice, no, pastor, no se preocupe. No, esto no es cáncer, mi mente. Esto es simplemente esa energía apelotada en mí. Es una pelota de energía, pero yo con mi mente, yo sé que la voy a deshacer y voy a poner en orden. Eso no es cosmovisión cristiana. Eso es budismo zen. Eso es otra cosa. Él dijo, el dolor y el amor son ilusiones. Ay, tremendo. Dios me dio la oportunidad de testificarle y él venir a los pies del Señor. El cuento es largo, no da chance. Pero él se da cuenta que esa cosmovisión, ¿qué cosa? No pasa la prueba de la experiencia externa. Sabe del mundo, no de la medicina, no lo pasó. ¿Por qué? Porque rápidamente se deterioró físicamente. El hombre se deterioró y ya estaba al punto de la muerte cuando yo lo visito y recibe al Señor como su Salvador personal. El ser humano es bueno por naturaleza. No es cierto. El ser humano no es bueno por naturaleza. La experiencia nos muestra que si bien la imagen no está totalmente destruida y el ser humano quizá quiere hacer el bien, pero finalmente, lamentablemente, como un lógico, como vivencial, existencial, se nota que el ser humano tiende a no ser bueno por naturaleza. Y esta es la prueba. Hay una prueba también externa y una prueba interna. La prueba interna nos muestra qué cosa. Las cosmovisiones también deben corresponder con lo que sabemos de nosotros mismos. Y aquí es cosmovisiones que no le hacen justicia al código moral interno o la culpabilidad que sentimos, caen en inconsistencias. Alguien me dice qué es esto. ¿Qué fue? Que alguien me dice, por favor. Esto fue uno de las atrocidades más espantosas perpetradas a la humanidad, entre otras. ¿Quién me dice que ubique esto? Bueno, es ¿verdad? Cuando la Alemania nazi, escuchen, y hay libros muy buenos, muy importantes sobre un historiador, filósofo de la historia, y hay un libro creo que es Weikart, es un judío, filósofo e historiador, que escribió sobre las presunciones de Hitler. Para Hitler, a pesar de que en el cinturón de los nazis decía, Dios está con nosotros, y eso quería, son cristianos. De hecho, algunos atacan y dicen que por ser cristiano fue que hizo semerenda brutalidad Hitler. No. Una cosa es decir eso, pero los hechos son los que demuestran nuestras presunciones. Y este tremendo académico reveló que por lo menos había dos elementos de cosmovisión en Hitler que no eran cristianos. Primero, más bien eran ateas. Por ejemplo, dice que el concepto como necesario, lo necesario, o suficiente, perdón, es que él pensaba en un concepto darwiniano evolucionista, por un lado, y por otro lado, en el concepto
de Nietzsche del superhombre. Entonces él combina el concepto de Nietzsche, ser humano débil, es el débil y que la selección natural va tomando, y ahí es donde Hitler, junto con los ideólogos, toman en una cosmovisión atea, evolucionista, y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, vamos a ayudarle a la selección natural en el proceso evolutivo para que solo prevalezca el más fuerte. Se dan cuenta que las ideas tienen consecuencias. Y es así entonces como este hombre, y Weikart lo dice, Hitler tiene influencia en sus ideólogos para cometer esta atrocidad. Tiene influencia, pero porque hoy por hoy, si esto fuera verdad, de que en la perspectiva nosotros hemos evolucionado y que simplemente aquí en la ley del más fuerte, no habrían gritos al cielo para decir semejante asesinato, genocidio que hubo ahí. Hay un grito ético-moral en la humanidad que no justifica esto que pasó acá, como ha pasado con nuestras tribus, como ha pasado también en la colonización en nuestra América India, indudablemente, que Dios dice, no, eso no fue justo, no fue justo. Estoy leyendo a Bartolomé de las Casas, el apóstol de las Indias, y menciona casualmente de la colonización y todas las cosas que se dieron como injusticia con nuestros aborígenes, nuestros indígenas, ¿verdad? Entonces, no pasa la prueba de lo que conocemos hoy, ni externa ni interna. Y queda la parte práctica. No solo debemos evaluar cosmovisiones en la clase de filosofía, sino también en el laboratorio de la vida. ¿Puede una persona que profesa una cosmovisión vivir en armonía y consistencia con lo que profesa? ¿Ah? ¿Puede una persona decir que todo está bien cuando hay ciertos seres o animalitos que sirven para que nosotros podamos comer, subsistir, vivir, pero no, son adorados, son considerados deidades, o algunos hasta pueden ser nuestros ancestros, porque en su cosmovisión se da la transmigración o la reencarnación. Si va a reencarnar en algo peor, cumpliendo su karma, o la transmigración, por ejemplo, que ya no es un ser humano, sino una cucaracha, o una vaca. Entonces, en la práctica pasa eso, y hay tanto hambre, hay tanta miseria. Esa cosmovisión ayuda a la humanidad en un auténtico desarrollo, progreso a nivel existencial. Y es por eso que entonces uno puede ver a este hombre aquí, Lee Strobel. Yo no sé cuántos de ustedes han visto su serie de libros, El caso del Creador, El caso de la fe, El caso de Cristo, El caso del Jesús, El caso de la gracia. Este hombre, un ateo, ¿verdad? Criado, sin ley, sin Dios, brillante periodista del Chicago Tribune, con una maestría en leyes para cubrir como periodista todos los casos que tuvieran connotación de leyes en el campo jurídico. Y él, como él dice, una persona sumamente vulgar, incluso para expresarme, irrespetuoso, sarcástico, y resulta que mi esposa se convierte en una iglesia cristiana. Y entonces mi esposa empieza a desafiarme y yo la veo y ella ahora anda como más alegre, más gozosa, más linda, más bonita. Y oye, ¿con quién está saliendo usted, señora? ¿Qué pasa? ¿Usted tiene alguna otra persona? Y ella de manera jocosa y vacilón le dice, sí, ¿pero quién es? No esté bromeando conmigo, dice. Y la cosa es que también el cuento es largo, pero él entonces pone a prueba todo lo que decía su esposa y él se dedica a tratar de desacreditar o a buscar la confiabilidad de la cosmovisión cristiana, buscando respuestas, origen, el caso del creador, etcétera. Y entonces él dice,
Básicamente me di cuenta que para mantenerme ateo, tendría que creer que la nada produce todo, que la materia muerta produce vida, que el azar produce orden, que el caos produce información, que inconsistencia produce conciencia, inconsciencia produce conciencia, lo irracional produce razón. Estos saltos de fe eran simplemente demasiado grandes para yo lograrlo, especialmente a la luz del caso afirmativo por la existencia de Dios y la resurrección de Jesús y su divinidad por consiguiente. En otras palabras, mi análisis del cristianismo explicaba el total de la evidencia mucho mejor que el ateísmo. Y él le entrega su vida a Cristo y ya hace años él es un pastor de enseñanza en varias iglesias cristianas para la gloria del Señor. En conclusión, el cristianismo es tan consistente y tan, vamos a bajar aquí, y tan fiel a la verdad que debemos preguntarnos, ¿qué debemos preguntarnos? ¿Por qué desearía el hombre vivir sin Dios? ¿Por qué? Bueno, ya estaremos viendo entonces, estaremos analizando esto ahora en el grupo, en la reunión de los grupos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hemos visto qué es una cosmovisión y también hemos visto cómo valorar una cosmovisión. Y esto es para mí, estos son mis criterios para valorar el ateísmo con todos sus matices y valorar también el posmodernismo con todos sus matices. ¿Qué le parece, hermano César? Entonces vamos a distribuirnos y voy a presentarle en qué vamos a estar trabajando, ¿ok? Y el grupo 1, por favor, sáquele una foto ya, en este momento. Grupo 1, ¿cuál es el origen del todos? Según 2 versículo 5. ¿Cuál es el origen de todos? Según 2 de Pedro 3, versículo 5. 2. ¿Cómo conocemos? 2 de Pedro 3, versículo 2. ¿Cómo conocemos nosotros los cristianos? 3. Grupo 3. ¿Habrá algún propósito? 2 de Pedro 3, versículo 9. Grupo 4. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Quién lo define? 2 de Pedro 3, versículos 11 al 14. Y el grupo 5 es, ¿existe algún destino después de la muerte? Los versículos de 2 de Pedro 3, del 10 al 13. Por favor, en este momento sáquele una foto para que una vez usted sepa dónde se va a ubicar. Y los que no han podido ingresar, entonces podríamos trabajar aquí, no hay problema. En la pregunta 4. Sí. ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Quién lo define? Vamos a 2 de Pedro 3 y leemos del 11 al 14, voluntarios. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sí, ¿qué es lo bueno y lo malo? ¿Quién lo define? ¿Qué piensan ustedes? Ahora, por supuesto que si no le llegamos con el primer versículo, los versículos, pues uno puede leer antitos, ¿verdad? Digamos el versículo 1 y el versículo 2. Alguien que lo lea, otra persona que lo lea, por favor, de 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3:1 dice: Vamos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y salvado dado por vuestros apóstoles. Muy bien, excelente, sí. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Quién lo define? Dice, por lo que habla, ¿no? Acá dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Lo que yo logro entender, valga la redundancia, entender esto es de que según nuestro entendimiento de la palabra podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Es correcto. Es correcto. Entonces,
Ahora, a partir de, o sea, la palabra está ahí. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios, obvio. Ah, entonces, Gracias. La palabra de Dios define lo bueno y lo malo. Claro. ajá, Es la única la autoridad. exactamente, hermanita Eva. ¿Alguien más que quiero? Si lo bueno es la palabra de Dios y todo lo que Él nos indica, qué es lo que tenemos que hacer, considero que lo malo sería todo lo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Buenas Siempre, noches. siempre la palabra es buena, agradable y perfecta, que es lo mejor para para el hombre, ¿no? Como dice Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Siempre tenemos que vivir por lo que no se ve, porque por lo que se ve transitoriamente. Y lo que no se ve es el buen accionar, el buen obrar, el buen amar, el buen respeto, el buen aprecio, el buen sentido de temor a Dios. Y eso es lo que hay que prevalecer y valorar. Bueno, por los textos que usted menciona, Sí, señor. rescato dos cosas, ¿verdad? En el 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1, al final habla de el limpio entendimiento, ¿ok? Habla del limpio entendimiento. Sí. Pero también vemos que en el versículo 11, la parte final habla de una santa y piadosa manera de vivir. Y al final del versículo 14, habla de una vida sin mancha e irreprensible y en paz. Es decir, estas son características o cualidades que la iglesia, el creyente, debería practicar, debería retener, debería tener en su vida como una norma. Esas cosas estarían contra lo que dice el verso 13, al final, donde dice de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. Es decir, que esa vida del creyente piadosa, sin mancha, irreprensible, obedece a una cosmovisión que uno ya tiene por la palabra y por la obra del Espíritu Santo de cada creyente. Y que esas cosas están en lado opuesto o está en contradicción con un mundo de injusticia, pero que ese mundo de injusticia va a pasar y que de parte del Señor, no por un esfuerzo humano, ni siquiera de nosotros como iglesia, va a venir esa nueva creación, una segunda creación donde va a morar la justicia. Pero en lo que a nosotros corresponde, debería ser guardar, como dice el apóstol Pedro, un limpio entendimiento, una vida sin mancha e irreprensible y en paz. Es decir, son notas, son características que deberían reflejar la naturaleza de la iglesia del Señor, ¿no? Eso así brevemente nomás quería subrayar. Excelente, excelente, mi hermano. José Arturo. Hay una frase que me encanta y es que uno es lo que uno sabe. Entonces, uno no puede ser algo que no sabe. Algo que dice Pedro o hace alusión es al entendimiento y también a traer a memoria lo que dicen los profetas. Entonces, eso tiene que ver con conocimiento. O sea, uno define la maldad en base al conocimiento que tiene y el conocimiento en base a la palabra. Por eso es que lo exhorta a Pedro, pues, a que traigáis a memoria, pues, esas palabras de los profetas, palabras, pues, que venían del mismo Dios, ya que ellos eran los que impartían la palabra en esa época. Así que tiene que ver con eso, o sea, cómo defino lo bueno y lo malo en base al conocimiento que tengo, y cómo defino qué conocimiento bueno y qué conocimiento es malo, pues tiene que estar basado en la palabra. En este caso, pues en lo que decían los profetas, en nuestro caso, pues en lo que dice la palabra de Dios. Interesante porque, vea que interesante porque uno dice, es con base en lo que se dice. ¿Qué dice qué cosa? La palabra. ¿Cuál palabra? La de los profetas. Pero ¿cuál era la palabra de los profetas y los apóstoles? ¿Cuál es la fuente última o suprema de autoridad, al fin de cuentas? ¿Hablaron ellos por sí mismos porque les dio la gana de decir qué era bueno y qué era malo? ¿O ellos estaban obligados a compartirnos lo que Dios quiso que nosotros supiéramos? La pregunta es retórica. No, al fin de cuentas, el que tiene la última palabra para definir qué es bueno y qué es malo es Dios. Es Dios. Y Dios se da a conocer por medio de los profetas, ahí está, en versículos 1, 2 y 3, y los apóstoles, santos apóstoles. Y usted ve Antiguo y Nuevo Testamento, la revelación viene a ser prácticamente el sustento ético-moral dentro de nuestra cosmovisión cristiana. ¿Qué es bueno y qué es malo?
Al fin de cuentas, Dios es la razón última y suprema, la justificación de nuestra ética y nuestra moralidad, de lo que es bueno y lo que es malo, en nuestra cosmovisión cristiana. Excelente, excelente. Ahora, vea qué interesante, pero el ateo no acepta a Dios. Entonces uno dice, ¿cuál es su fundamento en su ética y moralidad? ¿De dónde debería tomar él qué es bueno y qué es malo? Se queda, si es consistente con su cosmovisión, se queda completamente sin una justificación. Y esto se trata a nivel filosófico, dentro de lo que se conoce como ética, como teoría de la moralidad, y la moralidad como la práctica, en la práctica qué es bueno y qué es malo. Y hay debates contundentes, sólidos, sobre la necesidad en la teoría de la justificación divina para una moralidad absoluta, suprema. Quíteme a Dios de escena. Y tenemos a Hitler, pensando que esto es una jungla y que aquí es sálvese quien pueda y que el que es más fuerte es el que domina. Lo demás, el fin justifica los medios. Tenemos a Stalin matando millones de soviéticos. Pasado y antepasado, las famosas guerras, la gente que ha muerto, millones. El 93% lo perpetuaron regímenes totalitarios. Solamente un 7%, como han acusado a la religión como mala, como perversa, no, un 7%. Las cruzadas, un 3%. El otro 4%, las cruzadas islámicas. Pero el resto, la mayor contra la humanidad la han perpetrado los grupos totalitarios, así, sin ley, porque ellos asumen de que entonces no tenemos ley. Y eso no es consistente con la realidad, ni lo que se sabe a nivel externo e interno del ser humano. Estas atrocidades. De ahí que el cristianismo haya impactado la sociedad occidental de manera impresionante, porque ama a Dios y porque ama al prójimo y sabe que su ética y moralidad dependen de la palabra de Dios. Pero bueno, ahora obviamente nosotros le preguntamos, ¿qué hay ustedes los ateos o ustedes los posmodernos? ¿Cuál es el sustento para su ética y moralidad? Ellos dicen todo es relativo, dicen los posmodernistas. ¿En serio? Ajá, todo es relativo. Ok, yo me llevo tu bicicleta, de tu Porsche, de tu cochera, me la llevo. Uy, pero usted me está robando mi bicicleta. No. Depende. Lo que para usted está mal, para mí no. Ya en el ser humano, en esencia, parece que hay un código. Romanos 2:14, por divinidad absoluto de lo que es moralidad. De ahí que la cosmovisión cristiana supere las demás cosmovisiones. Pero bueno. Estoy en el grupo 1. El origen de todo, de acuerdo a la cosmovisión de Pedro, es Dios mismo, porque posiblemente estaba predicándole a personas que no creían en Dios, ateístas, puede ser que estaban en contra de todo, ¿no? Pero vemos que ahí que en Génesis que Dios es el origen de toda la creación. Muy bien. Dios como causa principal, eficiente de todo cuanto existe. Maravilloso, bravo, excelente, hermano. Excelente. Pregunta número 2. ¿Cómo conocemos? ¿Cuál es nuestra fuente de conocimiento? A ver. Bueno, la palabra escrita, según 3.2, como dice aquí, soy Ana, del grupo 2. Eso, Anita. Que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Ahí está, quiere decir que es la palabra escrita. Y según Romanos, por la creación, porque dice aquí, porque las cosas invisibles desde él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces se puede ver por la creación. Excelente. Excelente, hermana. Entonces, en la cosmovisión cristiana tenemos un conocimiento revelado por Dios, pero también tenemos un conocimiento revelado generalmente en la creación. ¿Qué nos dice esto? Que los cristianos no peleamos entre Dios versus
ciencia. No. La buena ciencia hecha apunta a su creador. Las teorías teológicas y falsas que no son científicas, son cientificistas, así, chocan. Pero si Dios creó este universo y nos invita en Romanos 1, que ahí hay un conocimiento que podemos percibir, este va a ir y va a confirmar al autor de la palabra de Dios, que es fuente de conocimiento, y lo acabamos de ver, ético y moral para nosotros. 100 puntos ahí. Excelente. Número 3. A ver, hermanito Ricardo, que dijo, yo soy el grupo número 3. Esta es oportunidad, vamos. Sí, bueno, gracias a Dios, la pregunta es, ¿habrá algún propósito, no? Y sí, señor. Yo creo que sí, hermanos, toda esa revelación, toda esa creación, Dios lo hizo con un propósito, y justo sabiendo que las personas cometimos pecado, caímos, entonces hay una cosmovisión grande de conformar la iglesia, ¿no? Y apoyado por el apóstol Pablo, dice que por esta iglesia se da un consejo eterno entre Dios, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. El Hijo dará su vida por esta iglesia, hará de ella su cuerpo, y el Espíritu Santo ha de dotarle todos los dones hasta llegar a las regiones celestiales. Excelente. Entonces, sí, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido? Amén. ¿Cuál es el propósito? Dice que los 10 mandamientos se reducen en 2. Amor a Dios y amor al prójimo. Y amar al prójimo, ¿qué implica? Alcanzarlo. Estamos aquí para ser canal para la humanidad. Ese es nuestro propósito. Nos vestimos de muchos disfraces: ingeniero, arquitecto, minero, plomero, carpintero, lo que sea. No importa. Pero somos un brazo para alcanzar del reino, que se extiende el reino. Perfecto, excelente. Cuarta pregunta. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién lo define? ¿Quién lo define? Bueno, definitivamente Dios, ¿no? Porque en el versículo 14 de 2 de Pedro 3 dice, por eso, queridos amigos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para estar en paz con Dios. Y ahí viene la clave, ¿no? Y porque Él los encuentre sin pecado. O sea, Él es el único que va a definir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Ahora, la primera parte de esta pregunta que dice qué es lo bueno y lo malo, no la entendí bien, le soy sincero, hermano, pero yo creo que lo bueno es el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no? Que Dios nos promete, ¿no? Sería lo bueno. Ok. Esta es una pregunta de tipo ética moral. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Si no es lo que, si no soy yo, sino Dios el que lo determina, entonces, ¿cómo podríamos decir que es lo bueno? En base a su palabra. Exacto. Todo Ese acto es el termómetro, que vaya, ¿no? Exacto. Entonces, todo acto, toda decisión que vaya acorde a la santa voluntad de Dios. Amén. Así es, revelada en su palabra, ¿no? Revelada en su palabra, exactamente. ¿Y qué es lo malo? Lo contrario de lo que acabamos de decir. Todo acto que vaya en contra del santo carácter revelado en la palabra, que es en su palabra. Amén, amén. Porque el mundo se pone su termómetro en su conciencia, ¿no? Si mi conciencia me dice que es bueno, es malo, o en las leyes, ¿no? Si es lícito, es bueno; si no es lícito, es malo. Pero aún por ejemplo, la droga ahí en otros países es lícito. Entonces, y no por ser lícito es bueno, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es lo único que nos rige cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Sí, exactamente. En la cosmovisión petrina. Sí, hermano Pedro. Qué bueno, sí, me encanta. Excelente, excelente. Yo quiero solamente reforzar o ampliar las respuestas. Quizás ayude un poquito lo que dice Romanos 18, cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. 2 palabras: impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está lo bueno y lo malo. Lo malo es aquello que va contra la voluntad de Dios expresa en la palabra, pero que se manifiesta en impiedad y en injusticia.
Y con esas dos actitudes detiene la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios, ¿correcto? Pensando de que este mundo no es creación de Dios, es producto de una explosión Big Bang o una explosión. Pero también la verdad tiene que ver con lo revelado por Dios a través de su palabra dicha por los profetas y apóstoles. La iglesia tiene que recoger la verdad de Dios que hemos heredado de la cultura judeocristiana para que nosotros ahora en este tiempo la podamos contextualizar en nuestra época postmoderna. Excelente, Pedrito. Y hermanos, hermanitas, la gente dice que esto es una panderetada, que nosotros nos agarramos de la Biblia y nos... Bueno, bendito Dios, nos agarramos de la palabra de Dios, que es eterna. Ahora, pero es un tema que no solo es tratado a nivel teológicamente, no, es un tema que es tratado a nivel filosófico. Es a nivel filosófico. Permítanme traer algo. En filosofía, vean este libro. Fundamentos filosóficos para una cosmovisión cristiana. Escrito por Lane Craig. Lo leí en inglés, lo leí en español y lo he usado muchas veces dentro de mis cursos en la carrera de filosofía. Yo soy teólogo, biblista, pero he querido reforzarme del campo filosófico y científico también. El tratamiento en filosofía es la ética. ¿Cuáles son los sistemas éticos? Porque el ser humano vive tomando decisiones morales y éticas. Entonces hay sistemas y entonces hay algunos proponen esto, los otros proponen esto, pero los cristianos proponemos lo que se conoce como como fundamento teórico divino. Requerimos para que no caiga en relativismo todo, se requiere ¿qué cosa? Se requiere invocar una autoridad superior que no está sujeta a la voluntad de nadie, sino que es Dios o la divinidad, que se habla en la divinidad, y que eso es muy razonable a nivel filosófico, porque si Dios no está en escena, esto es una jungla, es un caos. Como el mismo ateo Voltaire, si no mal recuerdo, dijo, si Dios no existe hay que inventarlo, porque esto es un caos moral. Así que en el tratamiento, el buen tratamiento, como lo plantean estos filósofos cristianos evangélicos, tremendo, finísimos, en el orden académico mundial. No somos estúpidos. ¿Perdón? La carátula, pastor. Quiero verlo otra vez, ahí está. Fundamentos filosóficos gracias, para una cosmovisión cristiana. Y va a quedar grabado. Amén. Ellos dicen, a ver, la cosmovisión cristiana tiene la mejor propuesta filosófica a nivel ética y moral, porque le da un fundamento a nuestra moralidad. Quien no piensa así, por ejemplo, en el ateísmo, en el posmodernismo, que no se cree en Dios, yo soy Dios, yo digo que es bueno y que es malo, es un caos por eso. Y por eso tratan de cambiar a conveniencia todo, hermanos. Pero eso no pasa ni la prueba, no pasa la prueba lógica, racional, no pasa la prueba de la experiencia, porque todo está bien según la gente que piensa así, pero vaya, y usted le contradiga algo, ya ellos vienen y nos hacen bullying y nos atacan como que ellos tuvieran la verdad absoluta. Pero no es que todo es relativo, como se dice en el posmodernismo. No me reaccione, tranquilo, respéteme, es mi opinión, no es la suya. Yo no tengo por qué aceptar la suya, posmoderno, como verdadera y absoluta. Eso es lo que usted piensa a nivel ético-moral, porque me ataca. ¡Ay! Porque se cae, es absurdo. Todo está bien hasta que no se meta conmigo. Esa es la realidad en el posmodernismo, pero ya lo vamos a ver, ya lo vamos a estudiar. Vamos a estar 6 semanas estudiando el posmodernismo, pero no pasa la prueba. No pasa la prueba lógica, no pasa la prueba de la experiencia y no pasa la prueba
Como alguien me dijo, no, pero es que, hey, lo bueno y lo malo es cada quien lo define. Le digo, ¿qué pasa si violan a tu hija? ¿Qué pasa si violan a tu sobrinito? ¿Usted estaría tranquilo? Se quedó, me abrió los ojos inmediatamente. Ah, le digo, ¿te das cuenta? No pasa la prueba práctica, esa posición. En cambio, cuando hablamos de ética y moralidad y cuando apelamos a una autoridad superior, requerimos una autoridad superior para que esto se mantenga. Por eso la Biblia dice que Él es consistente y Él es inmutable. Él es santo. Él se mantiene. Él no varía. Por dicha, la misericordia es la que nos alcanza, pero es su santidad. Él es santo siempre. Bueno, la última. Qué excelente. La última. A ver. Por favor. Sí, hermano Pedro. Una cosita, sí. Coincido en el hecho de que solamente Dios puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando hablamos sobre la postura cristiana revelada en la palabra del Señor, postura que habla del hombre más allá de lo que la psiquiatría o la filosofía puede pensar o decir. Ahora, ¿por qué? Porque creo que acá hay un elemento bíblico que así en primera intención se me viene a la mente. Es que nosotros somos creación de Dios, pero no somos creación de Dios al estilo de los animales o de las plantas o de los peces, sino somos creación de Dios por cuanto hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ese hecho de haber sido creados a imagen y semejanza del Señor, de Dios, obviamente que tiene que ver más allá de lo externo, tiene que ver ya con lo interno. Es decir, solamente Dios conoce no solamente la parte mental, no solamente la parte física, no solamente la parte externa en cuanto a lo ética o comportamiento, sino que tiene que ver ya con algo mucho más, que tiene que ver con la esencia misma de lo que es el ser humano. Por eso es que la psiquiatría ni la filosofía pueden llegar a esa profundidad. ¿Por qué? Porque la filosofía no ha creado al hombre, la psiquiatría tampoco. Entonces, siendo que Dios es el creador del ser humano a imagen y semejanza, esa imagen y semejanza le otorga a Dios ese poder, esa posibilidad y esa autoridad para definir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, frente a lo que la filosofía o la psiquiatría puede determinar, ¿no? Entonces, solamente quería subrayar ese pensamiento, ¿no? Y bueno. Sí. Ok. Hay dos cosas que me gustaría aclarar que son muy importantes. Y es lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros vamos al médico? ¿Cuántos de nosotros tomamos una pastillita porque tenemos problemas de diabetes? ¿Cuántos tomamos una pastillita por problemas de presión? ¿Cuántos de nosotros vamos y nos hacemos ecogramas, una mamografía, etcétera? O consultamos un arquitecto o consultamos un maestro de obras que tiene un conocimiento de cómo construir. En fin, tenemos que recordar que Dios ha permitido conocimiento, le ha dado esa capacidad que menciona Pedro del raciocinio, esa capacidad de ¿qué? De poder estudiar su propia creación, y también eso puede incluir al ser humano. Ahora, la medicina, porque la psiquiatría prácticamente son médicos que están tratando ciertas situaciones, pero que ya no son de tipo psicológico, ya no solamente con consejería o un abordamiento de tipo psicológico o un abordamiento terapéutico o psicoterapéutico, no, ya hay una afección de tipo fisiológica, y las hay. Conozco casos de personas que han sido medicadas por un desorden químico, ya lo traen, un problema de un desorden químico. Conozco pastores incluso que nacieron y han sido evaluados y tienen a nivel neurológico, también espiritualmente, son hombres de Dios, pero hay un problema genético. Entonces uno dice, ok, porque nosotros tenemos que entender, y es dentro de la cosmovisión cristiana, entonces hay médicos, hay arquitectos, ingenieros, hay maestros de obras, hay perfectamente filósofos, San Agustín, William Lane Craig, psiquiatras
Conozco el trabajo de unos psiquiatras con cosmovisión cristiana. ¿Cuál es el problema? La psiquiatría. No, no es la psiquiatría. No, psiquiatría atea. Psiquiatría atea. Psicología posmoderna. Que no busca, ¿qué cosa? El ajuste de la persona acorde a lo que Dios le ha permitido conocer en sus estudios. No. Y yo no voy a generalizar, pero hay enfoques hoy meramente posmodernos. Yo no le voy a decir que vamos a trabajar, no. Dígame usted en qué le ayudo a trabajar su mejor usted. Psicólogo posmoderno. Psiquiatría. Usan placebos. O sea, vamos a ver. Tenemos que tener cuidado porque hay de todos estos profesiones y oficios, hay gente profundamente cristiana que se ha comprometido completamente con la cosmovisión cristiana. Y todos sus estudios dentro de sus campos respaldan, confirman lo que dice la palabra de Dios. Le voy a mencionar un libro que creo que está en internet, Dígase la verdad, escrito por dos psiquiatras, un psiquiatra y una psicóloga. Léalo, se llama Dígase la verdad. ¿Y qué es lo que dicen, lo que plantean estos hombres? Y que han trabajado, dice, casos tras casos, y que en la mayoría de los casos, trabajados desde una cosmovisión cristiana, tomando en cuenta los principios de la palabra de Dios, estos han tenido una recuperación inigualable a las otras personas que han sido trabajados de manera psiquiátrica o psicológicamente, pero sin cosmovisión cristiana. ¿Me captan? Tenemos que tener cuidado, porque cierto lo que dice Pedro, pero yo diría, añadiría, no solo porque sea psiquiatra, porque sea psicólogo, no, es porque son psiquiatras y psicólogos que parten de teorías no acorde a la cosmovisión cristiana, sino que son teorías, lamentablemente, han salido, por ejemplo, un Sigmund Freud era ateo, y Sigmund Freud era un antirreligioso cristiano, Sigmund Freud, y otros que han salido, y entonces han manchado la labor profesional o científica de todas estas personas. Pero bueno, grupo número 5. Sí, 5. ¿Quién dijo 5? Si usted recuerda, hermano Ricardo, o también Pedro, mencionaron de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Existe algo después de la muerte? ¿Qué piensan? No, por supuesto que sí. 5. Ya Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Porque si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Yo creo que en esas palabras el Señor Jesús ya nos da la certeza, la seguridad y la confiabilidad para que la iglesia, los cristianos, sepamos, no solamente por una fe etérea, una fe efervescente, no, sino por la palabra del Señor. Y esta palabra que vive y permanece para siempre, ¿cierto? Y aunque decir la tierra pase, va a permanecer. Entonces, nos apoyamos en la promesa de Jesús. Esa es nuestra seguridad. No tenemos otra. No tenemos otra. Excelente. Mara Victoria, creo que estaba hablando. Sí, pastor. Yo estaba en el grupo 5, pero para mí es una promesa fiel de Dios, de la palabra para este cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Y yo creo que esta tierra tiene que ir ligado hasta una fidelidad y obediencia a Dios. Una promesa que está ya de por medio para poder pensar en ello, ¿no? Y no quedarse donde estamos, pues. Eso es todo. Excelente. Excelente, hermana. Me encantan las respuestas porque tienen, a ver, pasan la prueba de la razonabilidad, pasan la prueba del mundo interno y externo. A nivel existencial no hay cosa más esperanzadora de la promesa de nuestra venida de nuestro Señor Jesús, y no hay no hay cosa más hermosa que saber de que a pesar de que en esta vida, en esta tierra, fuese de dolor, de todo lo que pasamos, que pasaron los cristianos del primer siglo, los mismos apóstoles,
y a través de los siglos, la persecución en la China, en nuestra Latinoamérica también, y todo esto sabemos que somos peregrinos y extranjeros, y que hay una promesa de que no quedamos ahí, que nos coman los gusanos. Hay una promesa de que el Señor nos va a levantar y que va a hacer todo esto nuevo para su honra y para su gloria. Qué lamentable, qué lamentable. Y eso, los casos de suicidio han aumentado porque la cosmovisión ha cambiado en muchas personas en la juventud, que se quedan sin esperanza. No encuentran la salida del túnel, lamentablemente. Entonces, esto es un ejercicio que quise hacer hoy para que entendamos qué es la cosmovisión, que todos la tenemos. Las preguntas más importantes de la vida revelan nuestra cosmovisión, y que nuestra cosmovisión puesta a prueba a nivel lógico, es racional. 2, es coherente mi experiencia interna como ser humano y mi experiencia, el conocimiento que va arrojando o ha venido arrojando la palabra de Dios y la misma conocimiento humano, pero acorde a la cosmovisión cristiana. ¿Es bueno esto? Sí, es bueno. Ustedes saben que Timoteo padecía de frecuentes enfermedades, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo Pablo en una ocasión? En una de las cartas. Toma un poco de vino. ¿Por qué? Por los problemas con su estómago, ¿verdad? Enfermedades. El mismo Lucas era médico y acompañaba al apóstol Pablo. Vamos de nuevo. Ciencia y fe se unen cuando el autor es el mismo. Qué lamentable cuando hay cosmovisiones que no contemplan varios supuestos en el origen, en el propósito, en la ética, moralidad y en el destino. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas posmoderno, como vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Un aplauso a todos. Excelente. Excelente. Pastor. Qué buena enseñanza. No sé, ¿algún comentario final que vamos a tener o alguna pregunta? Hermano César, ahí lo veo bien ahí está analizando todo y... Concentradísimo. Concentradísimo, claro. Excelente la enseñanza, maestro. Sí, excelente la enseñanza. Gloria a Dios. Bueno, a ver, Pastor Germán, ¿algún comentario que tengas? Pastor, ¿cómo está? Muy buenas noches. No, excelente, Pastor. Yo me quedé con la respuesta, el último, maravilloso, lo que el Señor nos promete, dice, ¿no? Justo, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva, que Él prometió un mundo lleno de la justicia de Dios. Entonces se va a dar la justicia de Dios a aquellos que nosotros le hemos confiado y le hemos creído en su palabra. Y esto es lo más maravilloso que nos motiva a seguir de verdad creyendo y haciendo la voluntad de Dios. Sí, excelente. Muchas gracias, maestro y pastor. Ahora, todos nosotros aquí, cuando el profesor dice por qué está concentrado, estoy recontra concentrado, porque ustedes se dan cuenta ahora que tenemos que revisar nuestras cosmovisiones. Tenemos que revisar nuestras cosmovisiones y a la luz de esas preguntas, evaluar nuestra cosmovisión. Y todos nosotros tenemos que apuntar a una cosmovisión bíblica, ¿no? Volver a las escrituras. Adelante. Soy Pastor Edgar, de Huancayo. Muy bueno su ponencia, ¿no? Primero. Pero mira, justo hablaba usted, no, José, ¿qué pasaría si violaran, por ejemplo, a tu hijo o otra cosa, ¿no? La pregunta es, ¿por qué a muchos de nosotros nos hace difícil aplicar la palabra de Dios? A muchos de nosotros se nos hace difícil aplicar la palabra de Dios. Quizá porque pensamos, no la hemos aprendido de manera integral.
Número uno, para mí una cosmovisión, a nivel de cosmovisión, yo vivo en función de la cosmovisión. Y dentro de la cosmovisión yo sé que mi causa es Dios, tengo un propósito por la revelación que Dios ha dado, mi ética en mi hogar y fuera de mi hogar es Dios, es lo que Él dice, pero en relación con mi prójimo, donde quiera que me encuentre, y que tiene una razón de ser, donde quiera que esté. Y mi esperanza es la que me ayuda a enfrentar los embates y las situaciones. Pero si nosotros enseñamos solo a nivel, por decirlo así, doctrinal, de qué debo, qué no debo hacer, a nivel de iglesia nada más, a veces, con todo el respeto, yo soy pastor, huelo a ovejas, porque yo soy de los que visito mi gente, aunque ha sido muy difícil con la pandemia, ¿verdad? Pero yo estoy retomando otra vez, pero estoy en contacto. 33 años de ser pastor, y yo nunca voy a ir en contra de los pastores, y nunca les voy a echar tierra a los pastores, pero sí, dentro de nosotros, en familia, como familia, muchas veces nosotros nos vamos por mucho dogmatismo, por muchas cosas de la iglesia, pero no enseñamos vida cristiana práctica en términos de cosmovisión, de que la vida se puede, vamos a ver, que nosotros podemos extender el reino con nuestro testimonio, con quien sea que nosotros estemos. Entonces nos falta, y para eso son estos cursos, para ampliar nuestra forma de hacer pastoral, de reclamar que que el Señor es el Señor de todo, hermanos y hermanas, que el Señor es lo más maravilloso, el cristiano es lo más racional que puede haber, que hay una coherencia tremenda entre lo que vivimos y la propuesta del Señor y lo que ha revelado también en la humanidad, y que nosotros podemos compartir desde nuestro testimonio y nuestra vivencia, que sí es posible lograr eso. Requerimos, como dijo Pastor César, revisar nuestra... ¿Y en qué nos hemos quedado en la teología? Y a veces no es ni teología, es simplemente una serie de normas. O nos hemos limitado en algunas cosas, y yo no voy a juzgar a nadie, no voy a condenar a nadie, porque estamos aquí para brindar soluciones. Yo estoy aquí para brindar soluciones en los puntos débiles que tengamos como pueblo del Señor. Pero eso sería mi respuesta, hermanito Edgar. Pero, sí, hermano. Profesor Rudy, creo que a eso tendríamos que añadirle también la pobreza en cuanto al estudio bíblico, ¿no? Sí, porque si por Pablo, supuesto. por ejemplo, reconoce a Timoteo, dice Timoteo, desde tu niñez. Y el reto de todos nosotros como pastores es justamente volver a enseñar la palabra del Señor. Exactamente. Una vez más lo repito, cuando usted ve el currículum de las iglesias, mayormente se dedican a una enseñanza práctica, a una teología práctica, liderazgo, educación sexual, homilética, o cómo ser un líder, cómo ser victorioso. Pero ¿cuántas iglesias están enseñando a leer la Biblia, a interpretar la Biblia? Exactamente. Como profesor, yo siempre he ido y tengo más de 40 años como profesor, y siempre he hecho esta pregunta en un salón. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia de tapa a tapa, así ordenadamente, de Génesis a Apocalipsis? Son poquísimos. Y nosotros mismos como pastores sesgamos la lectura bíblica. Ahora, cuando hablamos de cosmovisión bíblica, eso quiere decir que tengo que tener el panorama de toda la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en una forma práctica nomás, ¿cuáles son las prioridades del pastor o del creyente en su vida diaria? Antiguamente nos enseñaban que la prioridad era el ministerio, y lo hemos vivido por mucho tiempo y hemos matado a muchos de nuestros hijos. ¿Pero eso es la cosmovisión bíblica? No. Pero si hubiésemos leído la Biblia, hubiésemos cambiado esa cosmovisión y hubiésemos enseñado de otra manera. Entonces, yo creo que algo muy importante que tenemos que hacer es volver a estudiar las escrituras. En el currículo de la iglesia meter
estudio bíblico, porque, por ejemplo, yo quiero enseñar a dividir a alguien, no voy a de frente enseñarle a dividir, tengo que enseñarle la suma, la resta, la multiplicación. Y es igual la currícula de la iglesia. Si no sabe quién es, qué es el libro de Génesis, Éxodo, si no sabe qué es Mateo, Marcos, ¿cómo ese creyente va a poder armar toda la cosmovisión bíblica en su vida? Y por ello es que en la práctica fallamos, y es el ejemplo en el tiempo de Oseas, ¿no? Los sacerdotes no enseñaban bien la palabra, y dice Dios, por falta de conocimiento perece. Y creo que es algo que nosotros tenemos que resucitar a la luz de esto. Quiero una cosmovisión bíblica, quiero saber qué es lo que dice Dios, Génesis, Apocalipsis. Eso tenemos que ver. Sí, y si me permite, es ni más ni menos como, vamos a ver, como una receta que alguien aprendió a hacer, por decirlo así, que hacen muy rico en Perú, ¿verdad? El ceviche. Yo sueño con un día comerme un ceviche en Perú. Me dicen que es lo mejor que hay. Bueno, ok. Aquí hay algunos restaurantes, pero yo sé que, bueno. Pero uno dice, bueno, así me lo enseñaron. Ok. Y entonces uno hace eso, y eso para todo mundo. Puede ser que a algunos les guste, a otros no, por alguna forma. Pero, ¿qué pasa cuando uno aprende a cocinar? Cuando uno sabe todo lo que es lo que es la manipulación de alimentos, ya vamos, la manipulación de alimentos, cómo se prepara y cómo se puede variar, ya entonces vamos de nuevo. Hay una parte de tipo teórica, es lo que nosotros llamamos bíblico-teológica, el conocimiento. Entonces eso me permite a no hacer las cosas solo de una manera, sino a ubicar el contexto y poder ajustar, como el que corta pelo. Una cosa es afro, otra cosa es pelo lacio, la forma de la cabeza, la forma de la cara, logra ver y ajustar y llegar y ser efectivo. De ahí lo importante es estar en constante crecimiento, y también en ese crecimiento que nos ayuda a entender en términos de cosmovisión nuestra fe. Pastor, yo creo que en esta parte, los que estamos entrando a este tema de cosmovisión, nos toca reaprender. ¿No? Y para cambiar la forma de pensar, sobre todo, y hay una transformación de cambio, ¿no? Como dice el pastor, para poder aplicar la palabra. Y los que tenemos esa responsabilidad, tenemos un desafío grande en esta parte. Yo felicito por el trabajo, porque nos da una amplitud de pensamientos y una perspectiva para poder mirar con amplitud la palabra de Dios. Muchas gracias, más bien, por invitarnos. A ver, dos cositas así muy puntuales, muy breves, y ya el tiempo se nos acaba. Estamos hablando de lectura de la palabra, pero el tema es que cuando el Señor dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, no está hablando de un conocimiento intelectual, no está hablando de una falta de lectura, por lectura, sino que yendo al significado de lo que realmente en ese momento y en ese tiempo y en esa lengua significaba o significa conocimiento, tiene que ver con la comprensión, con el entendimiento del texto revelado. Es decir, yo puedo leer toda la Biblia, pero no la puedo entender. Entonces, ¿de qué me vale leer por leer si es que no la entiendo? O alguien que me enseñe a interpretar correctamente lo que significa lo que el Señor está diciendo ahí. Entonces, yo quiero hacer esta observación simplemente, que no es leer, o sea, yo me leo la Biblia 3 veces, de tapa a tapa, pero el tema está en que no todo lo entiendo, no todo lo comprendo. Es decir, necesito ya ir a estudios más profundos o maestros especializados en ciertos temas teológicos que me ayuden a entender realmente qué es lo que significó en ese tiempo y en ese momento lo que Jesús dijo. El gran problema, mis queridos hermanos, es que a veces agarramos un texto fuera de su contexto histórico y lingüístico y lo aplicamos a nuestro tiempo, ahí es donde fallamos. Es decir, estamos interpretando la Biblia, pero no dentro de la intención primaria con que Dios la inspiró y la reveló en ese momento. Ese es un trabajo, obviamente, que demanda estudio, esfuerzo, tesón, perseverancia y a veces dinero.
Y por otro lado, la palabra esperanza es una palabra muy fuerte porque para nosotros la esperanza que tenemos es una esperanza viva. Y las esperanzas del mundo son falsas esperanzas. ¿Por qué nosotros podríamos decir que las esperanzas del mundo son falsas? ¿Por qué? Porque no tiene como una premisa a Dios. Entonces, toda esperanza que no se centre en Dios es una falsa esperanza. Por ejemplo, los hindúes, su esperanza, ¿cuál es? Reencarnarse. En un perro, una oveja, una mariposa, una mosca, una rata, en fin. En esas sucesivas reencarnaciones, ellos se enseñan y piensan, porque esa es su cosmovisión, de que se van a ir purificando, van a ir mejorando su vida hasta que lleguen al nirvana, que es el estado perfecto, ¿no es cierto? Y ahí ya pasas ya, ¿no es cierto?, al mundo ya celestial. Entonces, toda esperanza que no tiene a Dios como principio y fin, se convierte automáticamente en una falsa esperanza. El hombre ha puesto sus esperanzas en la política, ha puesto la esperanza en los filósofos, ha puesto la esperanza en la ciencia, ha puesto esperanza en otras cosas, pero que no es en Dios. Entonces, eso ya se convierte en una falsa esperanza. De por sí, ya que hay una falsa esperanza. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios como el núcleo, el centro, ¿no es cierto?, de su vida presente y de su vida futura. Sí, muchas gracias, mi pastor Rubin, y también pastor César, y a todos los hermanos y hermanas quienes están acá. Realmente muy agradecido por la enseñanza de esta noche, y realmente ha sido muy beneficioso para seguir avanzando con nuestra preparación. Realmente es algo muy importante estos talleres, estos cursos. Realmente muy agradecido con Logos Perú y agradecer por todo. Y vamos a terminar en oración, agradeciendo por este tiempo y realmente muy agradecido. Vamos a orar. Padre Santo, soberano, eterno, amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, por la vida, por la salud. Así también agradecer por el Ministerio Logos Perú, también por nuestro pastor Lubin y también por todos quienes estamos acá, Padre. Gracias por estos medios tecnológicos también que tú nos permites para poder seguir capacitándonos más en el conocimiento de tu palabra, Padre. Padre Santo, queremos retirarnos de este medio tecnológico, más no de tu presencia. Siempre cuídenos y guárdenos en las cosas que hacemos en el ministerio y también en la familia y en la sociedad. Padre Santo, agradecemos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.